Buenas noches, mi nombre es Jacqueline, estudiante del tercer cuatrimestre de Administración de Empresas. En esta noche les voy a dar un breve resumen sobre los hitos históricos del desarrollo. Para empezar, vamos a conocer los 4 pilares fundamentales que se hicieron para el funcionamiento que era para el modelo dominante del desarrollo del mercado en general, ¿sí? El primero uno de ellos dice que todo puede ser apropiado y privatizado si se cuenta con un capital, ¿sí? Porque dice que este consiste en que asegurar la apropiación privada de todos los recursos que puedan resultar rentables cualquier agente de mercado, ¿sí? Entonces, obviamente, podría ser aprobado y privatizado para quien tenga dicho capital. Segundo, los bienes y servicios privatizados dejan de ser de uso público y se deben pagar por ellos para satisfacer las necesidades, ¿sí? Lo que quiere decir que eso se está convirtiendo en una mercancía, ¿sí? Porque se convierte en que los bienes escasos se deben comprar para satisfacer todas las necesidades. Tercero, según las grandes esferas, los bienes privatizados no deben ser regulados por la parte estatal, dado que según ellos la economía del mercado funciona por sí sola, ¿sí? Entonces, por lo general no debería tener una regulación del Estado, ¿sí? Porque dicen que el Estado no debe intervenir en su manejo ni en su adjudicación. Y por último dice que el tener los bienes escasos privatizados ahora como mercancía para la venta les da la potestad a los que la poseen de buscar la mejor rentabilidad económica, ¿sí? Dice que se instaura el imperio de las sociedades transnacionales que acaparan recursos en diversos países y su poder es de magnitud que cuestiona la soberanía de los estados subdesarrollados. Continuaremos viendo los hitos históricos. El hito número 1 es el Tratado de Tordesillas. Eso fue celebrado en 1533 entre las monarquías de España y Portugal y concedido mediante una bula del Papa Alejandro VI. Arrancó la construcción de las periferias, lo cual conllevó a la división internacional del trabajo, dando origen al capitalismo. Esta economía de las periferias se especializaron en la exportación de materias primas, la cual eran baratas por no tener ningún procesamiento industrial, que enviadas a la metrópolis estimularon las revoluciones industriales, ¿sí? Entendemos que el subdesarrollo de las colonias fue la condición necesaria por la periferia del capitalismo monopolista y el auge del imperialismo. El segundo hito llegó cuando el imperialismo y la civilización. Luego de que la Primera Guerra Mundial en 1919 surgió el Tratado de Versalles, celebrado entre las partes vencedoras. En este pacto se estipuló la repartición de las colonias por el mundo con el fin de conducir esos territorios al desarrollo hasta que fueran capaces de gobernarse por ellos mismos. Esto no funcionó dado que no solo contribuyó a la explotación de recursos naturales de estas tierras. Finalmente, con el ascenso nazifascista de la Segunda Guerra Mundial, esto quedó abolido. Con la globalización hegemónica, la desigualdad es evidente. Un claro ejemplo de ello fue la División Internacional de Trabajo, la cual no hizo más que abrir la brecha aún más entre las clases sociales, porque según los aportes históricos en los siglos XVIII, XIX y XX, ha habido una diferencia notoria entre las riquezas de los países periféricos con los países centrales. La diferencia para 1980 fue de 45 a 1. De igual manera, aquí se evidencia en la inversión en la salud y la tasa de mortalidad de madres y niños en estos. En cuanto a la consagración política del desarrollo, podemos ver cómo el discurso del presidente Truman en el año 1949 dice que se puede identificar unas novedades con el mejoramiento de este desarrollo. Dice que se menciona por primera vez la dicotomía desarrollo-subdesarrollo, ¿sí?
el subdesarrollo explica como una fase previa al desarrollo. El desarrollo como meta exige esfuerzo propio y la superación del subdesarrollo requiere cooperación de todos los países del mundo, ¿sí? Entonces quiere decir que el desarrollo propuesto por Truman enmarca el modelo keynesiano de la época, basado en intervencionismo económico del Estado para aumentar la producción. Asimismo viene la teoría de la modernización, ¿sí? Juan Roston en 1960, más conocido como la teoría del despegue, ¿sí? Aquí encontramos unas leyes inexorables, donde inicialmente está la sociedad tradicional, la precondición para el despegue hacia un crecimiento autosostenido y un camino hacia la madurez y etapa de alto consumo masivo. ¿Qué quiere decir? Que las influencias políticas de Rostos hicieron notar pues este diseño en los diferentes programas, porque el plan Marshall, que buscó redimir a Europa luego de la Segunda Guerra Mundial, la Alianza para el Progreso, que anunciaba la ayuda para los países de América Latina y el Caribe ante los grandes problemas sociales y económicos que se enfrentaban, y pretendía neutralizar el auge de las luchas populares estimuladas por la Revolución Cubana en el año 1959. Podemos percibir cómo el desarrollo capitalista muestra claramente que es pura ideología, porque solo se ha alimentado de los intereses de los países dominantes, ¿sí? Uno de los ejemplos está pues lo que muestra el Banco Mundial en sus estadísticas, donde muestra que pues el nivel de los países ricos en cuanto a los gastos pues en salud, entonces pues realmente pues ellos sí gastan pues mucho dinero en este tema, y pues los países pues inferiores realmente pues el costo es muy mínimo en su salud, pues aumentando pues más el nivel de mortalidad, ¿sí? Pero especialmente en los países pobres realmente la cifra de mortalidad es bastante alta. En estas estadísticas también se muestra cómo también la mortalidad de madres durante el parto, pues en el sistema de países dominantes, ¿sí? El gasto mundial en educación igualmente, el gasto militar, los gastos públicos en salud y educación. Entonces realmente solamente esto siempre y actualmente sigue siendo una fachada, porque realmente los ricos se alimentan de los pobres. Sobre el tema de resignificar el desarrollo, según la escritora María Cecilia Múnera, el desarrollo mundial se ve de dos ejes, el vertical y el horizontal. El vertical, los países del norte son los ricos y los países del sur son los pobres. Los países del norte son los ricos y los países del sur son los pobres. Y el eje horizontal están los socialistas, los capitalistas, todos enfocados al crecimiento económico, es decir, al desarrollo. En medio de esta búsqueda se han logrado grandes avances, pero también a su vez se ven alteraciones ambientales, agotamiento de los recursos naturales, pobreza extrema, que es aprovechada por los grandes monopolios para generar sus riquezas. Esto nos lleva a la separación de las clases sociales y la desigualdad económica. Según la ONU, el 20% de la población más rica percibe el 83% de los ingresos mundiales, mientras que el 20% de la población más pobre y vulnerable percibe únicamente el 1.4% de los mismos. Teniendo en cuenta el aporte del Papa Juan Pablo II a la doctrina social de la Iglesia, podemos ver que Juan Pablo II insistió en la necesidad que tiene la comunidad toda, laicos y consagrados, en conocer y estudiar la doctrina social de la Iglesia. Él también postuló la necesidad de dialogar con las culturas, las grandes religiones del mundo y las instituciones sociales, en busca de una síntesis con la cual todo el género humano pueda identificarse y construir un mundo mejor. El Papa fue un comunicador excepcional que llevó su palabra de aliento a todos los continentes, y sabía que para comunicar su doctrina social la Iglesia debía abrirse sin demora a los nuevos medios, porque ellos, usados correctamente, pueden ayudar a crear y apoyar comunidades humanas basadas en la justicia y la caridad.
Asimismo, recordemos que los inicios del pontificado de Juan Pablo estuvieron marcados por situaciones sociales nuevas, entre las cuales sobresalieron la crisis del capitalismo, el conflicto norte desarrollado, el sur, el pobre, la conciencia del pobre ecológico, el diálogo entre culturas, la necesidad de integraciones regionales, el auge de la informática, los procesos relacionados con el intercambio y difusión de la información, el paradigma de las sociedades de consumo. Juan Pablo II, sin embargo, facilitó a los hombres de este siglo las claves axiológicas para construir un mundo mejor, más justo, más fraterno, más limpio, más feliz. Él puso en diálogo a la Iglesia con todas las realidades sociales de este nuevo tiempo e hizo a la doctrina social de la Iglesia más pastoral e indispensable en el camino del hombre y de la Iglesia. Bueno, realmente el tema pues hasta acá. Espero pues les haya gustado y les haya servido. Muchas gracias y buena noche.